Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de cocina. Mi nombre es Erika. Hoy quiero prepararles unos riquísimos molletes de chorizo. Estoy segura que este desayuno será su favorito de ahora en adelante. Con ingredientes demasiado fáciles, demasiado sencillos de conseguir que probablemente tengan en su cocina. Y si no, corran al súper a comprar lo que les haga falta porque necesitan probar este delicioso desayuno. Y bueno, empezamos y les muestro los ingredientes. Hola amigos, pues lo primero que vamos a hacer será freír el chorizo, porque los frijoles ya los tengo refritos o chinos, como le dicen en muchos lugares. Y con el sartén caliente, le voy a bajar un poquito el fuego que lo tengo demasiado caliente. Así sin nada de aceite. No les estoy dando cantidades porque normalmente todo esto es al gusto. Entonces pues cada quien. Ya le voy a apagar. Y ya lo vamos a retirar. Bueno amigos, ahora vamos a cortar el pan. Es un pan blanco, normal. En muchas partes creo le dicen pan francés. Como les dije, el pan tradicional, lo más común para el mollete, es el bolillo. Y hacen lo mismo, le cortan los extremos, un poquito de los extremos, y lo cortan a la mitad si tuviesen bolillo. La verdad aquí para mí es difícil de conseguir, consigo mucho más fácil este sí en todos lados lo encuentro y a muy buen precio. Ahora lo vamos a cortar a la mitad. Voy a dejar esto para mis hijos, a ellos siempre les hago como unas tapitas de molletes. Y de hecho se ven muy monos si van a hacer algún desayuno así. Un desayuno así muy bonito, se vería muy bonito así. Vamos, aquí pones el frijol y todo lo que le vamos a poner ahorita al mollete. Y bueno, ya está así, abierto. Y tengo estos dos para que vean cómo hago estos. Más chiquitos y se ven más bonitos. Y como ven tiene mucho migajón, le vamos a quitar un poco el migajón para así poderlo rellenar de frijoles y las demás cosas que le vamos a poner ahorita. Así que hay que quitarle el migajón, solo un poco, como ven, solo para rellenar con frijoles ahorita. Ahora lo que vamos a hacer será ponerle mayonesa. Es al gusto también, le pueden poner poquita, le pueden poner mucha. También esto hace que el bolillo como que no se aguade ni nada de eso. Lo hace un poco impermeable. Como ven, los frijoles están bien sequitos, bien refritos. Ustedes pueden utilizar de lata, no importa. Yo porque como que no me encantan los frijoles enlatados, pero de todas formas siempre tengo de emergencia y especialmente para los molletes. Pero si no saben hacer los frijoles refritos, ya tienen un video de cómo les enseñé a hacerlos en el video de panuchos de cochinita. Si se van ahí van a encontrar cómo los hice. Y nosotros le vamos a poner una capita. Le vamos a untar una capita. Es a su gusto si le quieren poner mucho, más frijoles, menos frijoles, pero es solamente como ven, es una capita. Listo, así quedaron nuestros molletes. Ahora le vamos a poner chorizo. Se lo vamos a poner encima. Si ustedes prefieren, pueden revolver el frijol con el chorizo. También queda muy práctico, pero yo quería como que se viera más el chorizo. Así que por eso lo voy a poner encima. Pero si gustan pueden hacer los frijoles refritos con el chorizo. Primero ponen a dorar el chorizo, como lo hicimos, y ya entonces le agregan los frijoles y hacen todo el procedimiento para empezar a hacer los frijoles refritos. Es al gusto de cada quien cuánto le van a poner de chorizo.
Por eso en esta ocasión, en esta receta, no les voy a poner cantidades exactas, porque todo es al gusto. Yo voy a dejar uno sin chorizo para mí. Está perfecto. También para cuando tienen invitados. Es muy económico y demasiado rico. Ahora vamos a agregar el queso. Yo aquí tengo queso Chihuahua rallado. El queso ideal es el queso manchego. De hecho, en México ustedes lo consiguen en láminas, ya listo para poner nada más la lámina encima del bolillo, del mollete. Así que yo le estoy poniendo queso Chihuahua que derrite muy bien. Cualquier queso para derretir, cualquier queso que funda, queda perfecto. Ahora vamos a meterlos a una bandeja para hornear. Como les dije, mi horno ya está precalentado a 375 grados Fahrenheit, 190 grados centígrados o incluso 200 grados centígrados. O si tienen la opción de gratinar, creo que ya les comenté, si tienen la opción de gratinar, mejor, porque lo único que queremos es que el queso se gratine. Ahora voy a hacer el pico de gallo mientras se están horneando los molletes. Aquí tengo una cebolla morada, la vamos a cortar en cuadritos, todo lo vamos a cortar en cuadritos, el jitomate, el chile serrano y también vamos a picar el cilantro. Así que vamos a empezar. Ahora le vamos a poner limón, igual es al gusto. Le voy a poner un poco de sal. Y ahora lo vamos a mezclar muy bien este pico de gallo. Y aquí ya tenemos el pico de gallo. Ya aquí tenemos los molletes. De hecho, si se dan cuenta, un mollete no sobrevivió. Mi marido ya se lo comió en lo que estábamos haciendo el pico de gallo. Como ven, está bien gratinado el queso, bien doradito. Yo siempre le pongo aluminio en la bandeja porque el queso es muy difícil de quitarlo. Vamos a ponerle pico de gallo así encima. Ya es al gusto, a mí me gusta con muchísimo pico de gallo. Cada quien le puede poner al gusto. Amigos, aquí tenemos ya nuestros molletes. Los presenté, creo que bonito. Quedaron bien tostaditos, bien crujientes. Pero claro, el punto de ponerlos en el horno es para que se gratine el queso, nada más. Entonces, si ustedes tienen la opción de gratinar, solo pongan esa opción y hasta que quede bien derretido, lo sacan del horno, ¿ok? Yo los dejé 20 minutos en el horno a la temperatura que les dije, creo que 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit, y los puse como 2 minutos, 3 minutos en la opción de asar, cuando el calor está arriba en el horno, calor arriba, y así quedaron
súper doradito el queso, crujiente, perfecto. Y bueno, ahora llegó la hora de probarlo y vamos a ver qué tal me quedó. Wow. Creo que son los mejores que he hecho. Y vaya que he hecho molletes. Quedaron perfectos, amigos. Perfectos. El pico de gallo les da ese fresquito tan rico. Están demasiado deliciosos. Los tienen que probar, los tienen que hacer para desayunar, para cenar, para lo que ustedes quieran. Y bueno, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita para que así no se pierdan más ideas que les traigo con muchísimo gusto. Y nos vemos. Adiós.